de cosas. Este punto me interesa también, las restricciones. Dinero, claro, el dinero va al banco, el banco al partido. Y después esto, ojo, que no cualquiera tampoco puede poner plata. No podés, ni si sos un ente estatal, ni si sos un contratista del Estado, y tampoco si sos un empresario involucrado en juegos del azar. Así que bueno, esto es a grandes rasgos, ya los expertos lo explicarán mejor, el marco legal que va a regir en esta campaña. Vamos a la mesa precisamente para seguir analizando. Vamos a presentar a nuestros invitados que nos van a dar más detalles sobre esta situación. Alfredo Popritkin, que es contador forense y perito en casos penales. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias. Y también nos acompaña Joaquín Caprarulo, que es coordinador del área de fortalecimiento de las instituciones democráticas de la ACIJ, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Buenas noches y gracias. Buenas noches, gracias. Un poco entender para los ciudadanos cómo se llega a dar toda la circulación de dinero para las campañas electorales y si se puede comprobar también que sea un dinero ilícito, que no tenga algún tipo de no transparencia en el transcurso del depósito. Bueno, históricamente esto ha sido una materia prácticamente imposible de realizar, es decir, el control de los fondos aportados a los partidos políticos, a las campañas en especial, ha sido un tema que, digamos, ha sido muy difícil de controlar. Tampoco ha habido mucha voluntad de control por parte de los organismos que se deben ocupar de ello. Me acuerdo en una época lo hacía la propia justicia a través del cuerpo de contadores de la Corte Suprema, los peritos de la Corte que tenían 20 causas penales a la vez. Además le agregaban en épocas de elecciones el control de los fondos de los partidos políticos, cosa imposible. Entonces se podía hacer algún control muy superficial o limitado. Y cuando se controlaba demasiado, bueno, aparecían los problemas y presiones. Luego se montó dentro de lo que es la justicia electoral un grupo de auditores especializados en controlar estos fondos. Hay unos, más o menos, creo que son alrededor de 10 auditores que se ocupan del tema, de todos los partidos políticos de todo el país, no solamente los que conocemos, pero son muchísimos. Tienen que rendir cuentas los partidos políticos, es decir, documentadamente si los fondos que recibieron, cómo los aplicaron, la documentación de respaldo, etcétera, etcétera. Los balances, deben cerrar balances después de cada elección, después de cada campaña política. Esto era desde siempre, funcionaba de esta manera. Pero la realidad es que la rigurosidad de estos controles siempre fueron muy relativos. Ahora se hizo una modificación a raíz del problema que recién mencionaban, que ha tenido Cambiemos últimamente, en cuanto a que como no podían las empresas hacer aportes a los partidos políticos, se dibujaban, digamos, aportes realizados en forma personal por determinados individuos que los tomaban hacia al azar de la guía telefónica o de cualquier sitio. Y bueno, la cuestión es que la gente ni se enteraba que estaba siendo aportante para una campaña. Que figuraba su nombre. Y de pronto saltó el problema, aparecieron los inconvenientes y bueno, hubo que hacer una modificación legal, que es la que ahora estaría en vigencia. Yo creo que quizás se ha ajustado un poco más el mecanismo para poder satisfacer o continuar con que las empresas en sí estén legalizadas o habilitadas para hacer aportes a los partidos políticos, por lo menos en alguna medida. Pero no sé si esto se va a cumplir. Me gustaría preguntarle a Joaquín si es posible tener una transparencia en cuanto a los fondos en una campaña electoral en Argentina. Mira, nosotros, en primer lugar, en su momento nos expresamos manifiestamente en contra de la incorporación del financiamiento empresario de las campañas, porque consideramos, entre otras cosas, que no solamente teníamos que discutir si transparentar o no, como bien explicaba Alfredo, por las problemáticas específicas y las dificultades que hay de controlar este tipo de aportes, sino que además, primero teníamos que discutir si efectivamente el financiamiento empresario es lo que necesita o es algo saludable para la democracia argentina en general y para su sistema electoral, y nosotros consideramos que no. Dicho esto, dicha esta salvedad, lo cierto es que la ley tiene ciertas deficiencias a la hora de establecer un control específico
para evitar justamente que el financiamiento empresario en particular, el financiamiento de privados en particular, exceda de medidas razonables. Y con eso, la verdad que, para graficar un poco qué es la situación de la que mencionaba, de la que hablaba recién Alfredo, me quiero remitir a la elección del 2015. En ese año, la Cámara Nacional Electoral, para que se entienda, fija un máximo de gasto de campaña, que en este caso para este año va a ser de aproximadamente 900 millones de pesos. Hay aportes del Estado y hay aportes de privados con los límites recién que ustedes estaban comentando. En el año 2015 el límite de campaña fue de 260 millones de pesos, pero lo cierto es que la mayoría de los partidos políticos, sobre todo la de los dos principales contendientes, que fueron los que llegaron al balotaje, manifestaron off the record muchos de sus asesores y quienes llevaron adelante la campaña que el gasto había sido cercano a los 1.000 millones de pesos, ¿no? Para el año 2015, siendo que el límite de gasto era de 260, incluso varios de los partidos políticos declararon, de esos partidos políticos específicamente, menos incluso de ese gasto límite que tenían previsto, aproximadamente de 130, 150 millones de pesos. Eso demuestra, por un lado, que no hay incentivos suficientes para transparentar absolutamente todos los aportes. La ley tampoco incorpora los mecanismos, como bien explicaba Alfredo. En algunos casos hubo incorporaciones positivas. Por ejemplo, la trazabilidad de los aportes, no la bancarización absoluta. Eso, por un lado, ciertamente está bien. Por otro lado, se aumentó en 8 la cantidad de peritos del cuerpo de contadores, pero seguimos sin darle las herramientas suficientes a la Cámara Nacional Electoral y a los juzgados de primera instancia con competencia electoral para poder auditar en tiempo y forma a los partidos políticos para, sobre todo, desincentivar este tipo de prácticas que tienen que ver con el financiamiento en negro. Generalmente, cuando sucede una campaña, no pasa sino hasta 1 o 2 periodos electorales hasta que finalmente se termina de auditar esa campaña, es decir, las campañas del 2015 no se terminó de auditar hasta recién, si no me equivoco, el año pasado. Claro. No se imponen generalmente sanciones. Generalmente la Cámara Electoral, cuando encuentra algún tipo de irregularidad en las declaraciones de los partidos, solicita rectificatorias constantemente. Y, sin un esquema adecuado, inteligente, de control, pero a su vez de sanción hacia los partidos y hacia las empresas, por ejemplo, o personas privadas que financien ilegalmente campañas, es muy difícil que los partidos queden circunscriptos a ese gasto máximo de campaña que está planteando la Cámara Nacional Electoral. Ahora, ¿por qué no están de acuerdo con que las empresas financien las campañas si de hecho lo hacen y lo hacían de manera ilegal? ¿No es mejor que quede en un registro y que la gente sepa qué empresa está financiando campañas? Porque si no, ¿cuál sería? ¿Que se financie solamente con el Estado las campañas? El argumento que se utilizó para impulsar el debate con relación a la ley de financiamiento y la incorporación y la legalización del aporte empresario, que había sido prohibido en el año 2009, era que justamente era imposible controlar el financiamiento de las empresas y que ante esa imposibilidad lo mejor justamente era transparentarlos e identificar quién financiaba a quién. El argumento en realidad, no se sostiene, sobre todo en los hechos, producto de la experiencia que tuvimos en el 2018 con 2 causas, la que mencionaban recién, la de los aportantes truchos, y además la causa de los cuadernos. Esas dos causas judiciales, que fueron causas que comenzaron a partir de investigaciones periodísticas, demostraron que, primero, que es posible identificar ilegalidades en el financiamiento empresario. En el caso de cuadernos, el financiamiento ilegal por parte de las empresas. En el caso de aportantes truchos, lo que se llama los aportantes fachada, justamente. Y eso un poco desarticuló esta idea de que es imposible controlarlo. Y segundo, gran parte de la discusión de la ley de financiamiento que se aprobó en mayo, la ley 27.504, tuvo que ver con un poco, podríamos decir, presión por parte de las empresas que, producto del escenario del año 2018, se veían disuadidas de aportar a las campañas políticas y manifestaron, según lo que trascendió periodísticamente. Claro, sí, no quieren quedar como coimeros. Claro, entonces efectivamente eso demuestra y un poco derriba esta idea de que no es posible controlar el financiamiento empresario, que es nocivo por un montón de cuestiones, principalmente porque las empresas son actores que no tienen derechos políticos contemplados en la Constitución, son actores que buscan generalmente beneficios particulares y sectoriales, con lo cual el aporte empresario en realidad lo que tienden a un punto es a condicionar al candidato o candidata después a la hora de ejercer el mandato popular. Y eso es bastante problemático. No hay fundamentos ni evidencias que sostengan que el financiamiento empresario de algún modo beneficie al sistema electoral en su conjunto. Ahora, Alfredo, Joaquín dice que no se puede cumplir en tiempo y forma la investigación y que en general surgieron
a partir de denuncias periodísticas o investigaciones periodísticas, al menos los dos casos más importantes. Entonces, ¿cuál va a ser la vía necesaria para que finalmente uno pueda confiar? Yo creo que el sistema tal cual está concebido no es confiable, coincido con lo que recién estaban diciendo, pero las empresas cuando buscan apoyar o aceptan apoyar a determinado partido político, esperan algo a cambio. Generalmente lo hacen porque están, digamos, de alguna manera haciendo un intercambio de dinero por algún tipo de beneficio posterior. Incluso hay empresas que por costumbre hacen aportes a todos los partidos políticos que tienen chance o alguna chance de ser electos, y eso indica por sí solo que no hay una vocación de decir, bueno, apoyar determinado pensamiento, determinada propuesta o programa político. Evidentemente hay otra cosa que está, digamos, por detrás, que es esto, lo que pasó, por ejemplo, en la causa de los cuadernos, ¿no es cierto?, que evidentemente allí, y se ve en forma palmaria, que había un interés de aportar, pero inmediatamente por algo a cambio. O sea, realmente había un interés directo y una incidencia directa en la decisión política de verse favorecido con ese aporte. Yo creo que hay que buscar un mecanismo que no, digamos, que no produzca desequilibrios, ¿no es cierto? No olvidemos que aquel partido que mayores fondos cuenta como para financiar su campaña y lo hace casi sin límites, bueno, la ventaja que tiene al utilizar ilimitadamente las redes sociales, los medios de comunicación, en especial la televisión en general, evidentemente está mucho más beneficiado que aquel que no lo tiene, claro, ¿no es cierto? Entonces, ¿es justo que esto sea así, sea de esa manera? No, nosotros los ciudadanos, si pensamos en el ciudadano, digamos, que es un poco lo que, digamos, tiene por objetivo ASIG, contadores forenses, que son nuestras ONGs, en eso estamos pensando, en el ciudadano. Lo que queremos es contar con los mejores gobernantes, que expliciten sus programas políticos como debe ser y que nos enteremos cuál es la propuesta para después que el ciudadano tenga la posibilidad de elegir aquel que tiene la mejor propuesta, no el mejor spot publicitario. Por supuesto que en muchos casos es como usted describe, que las empresas cuando aportan lo que buscan es algún tipo de favor político a futuro. Pero más allá de eso, escuchándolos y sintiendo el escepticismo con el que hablan sobre este nuevo marco legal, ¿cómo funciona en el mundo entonces? ¿Las empresas suelen aportar o no? ¿Hay algún modelo que podamos replicar que sea, no sé, más confiable, claro, más creíble? Lo número uno, lo primero es tener un mecanismo, como antes decían, de control eficiente. Los controles tienen que funcionar. Aquí la propia justicia electoral tiene muchísimas fallas en los controles. No se controla si la publicidad que sale al aire, por ejemplo, es la que se está adquiriendo, se está contratando, se está comprando con los recursos propios de cada partido. Esto por empezar, no hay una voluntad, no hay una decisión. Se dejan pasar muchas cosas, no se conocen sanciones ni medidas ejemplares para que un partido político, bueno, reciba de alguna forma el rigor de aplicación de esa ley, para que si se, digamos, un poco violó la norma y obtuvo fondos que no le correspondían, de pronto las próximas elecciones, por ejemplo, quede, no sé si prescripto, pero de alguna forma tenga un perjuicio o no reciba fondos por determinadas campañas políticas futuras. Es decir, hay que buscar mecanismos que sean realmente, que den el ejemplo y que se sienta de alguna forma el rigor. Esto no ocurre. Los jueces miran para otro lado, se hacen los distraídos, no se animan o no lo quieren hacer, y esto pasa tanto en primera instancia como en la Cámara Electoral. Y bueno, y así las cosas no funcionan. Con relación a la pregunta, sobre todo me parece que en América Latina hubo una discusión muy importante sobre este tema, producto del caso Odebrecht, que era un caso que estaba íntimamente vinculado con el financiamiento empresario de la política.
El caso de Brasil en particular y de Perú son dos casos paradigmáticos. En el caso de Brasil, en el año 2015, el Tribunal Superior Brasilero prohibió los aportes, declaró inconstitucional los aportes empresarios a las campañas políticas. Digo, hay un universo muy grande de modelos en este sentido. En algunos países en Europa también está prohibido, en otros está permitido, con controles muy rigurosos y demás. Después tenemos sistemas de una apertura absoluta, como son los de Estados Unidos, como es el de Estados Unidos, pero digo, retomando un poco lo que decía Alfredo, me parece que tenemos que pensar, primero ponerle foco, necesitamos un sistema electoral igualitario que garantice las mismas oportunidades a todas las opciones electorales. Necesariamente el financiamiento empresario en ese sentido desbalancea muchísimo, con lo cual nosotros consideramos que eso fue un retroceso para la legislación argentina. Por otro lado, necesitamos mejorar los controles para evitar, como les describía, que sucedió en el 2015 y que podríamos pensar que puede volver a pasar en cualquier momento, esta brecha tan grande entre lo que efectivamente se gasta y cuáles son los límites que pone la Cámara Electoral al gasto. Y por último, digo, también empezar a mirar más integralmente todo el sistema de financiamiento de la política. Ahí también incluso entra un factor que tiene que ver con el uso de recursos públicos. Generalmente eso es algo que pasa en la Argentina, independientemente de quién sea oficialismo y oposición, que es quien está en el Estado, se garantiza a través del Estado una cantidad de oportunidades a través de publicidad oficial, de uso de recursos públicos, que obviamente sus contrincantes no tienen. Y eso es un fenómeno que en la Argentina se repite constantemente y que hasta ahora no hemos discutido como deberíamos haber discutido. El tema, tengo una duda, el tema de los fondos públicos, se reparten, creo que tengo entendido, mitad a todos por igual y también Claro. en función de los votos. Pero hay un montón de partidos. No sé, se me ocurre ahora el de Biondini, que no saca nunca más de 0, y pico de los votos y se sigue presentando, por ejemplo. Ahí el Estado tiene que seguir financiando a partidos que tienen la posibilidad, por ejemplo, de estar en las pantallas con la publicidad y todo y no sacan votos. A ver, como decían antes, digamos, hace poco dispuso el Ministerio del Interior, que es donde está ubicada la Dirección Nacional Electoral, una distribución de aproximadamente 600 millones de pesos. De eso hay un 50% que, como bien decía, se distribuye de manera igualitaria y otro 50% que depende, primero, de la distribución de los electores en las diferentes jurisdicciones y también del resultado de esa elección. Lo que termina dividiendo el Estado en ese 50% que es equitativo a todos los partidos es bastante poco, en realidad, porque digamos, a partir de la cantidad de listas que se terminan presentando en una elección presidencial y contándoles un poco, en definitiva, cuánto cuesta una campaña en la Argentina, termina siendo un valor, digamos, que para esos partidos, no quiero tomar ese caso en particular, pero preferiría hablar un igual de tienen que rendir de una cuentas de expresión esos más fondos. amistosa. Obviamente todos los partidos tienen que rendir cuentas de cómo gastaron esos fondos, incluso, por ejemplo, en la impresión de boletas, esa impresión se hace a partir de fondos que provee el Estado y tienen que explicar efectivamente Los presupuestos y demás. Pero como digo, hay que controlar no solamente a los partidos chicos, que no en ese caso, pero hay expresiones que hoy por hoy acceden. Otra de las cosas que hizo la ley fue reducir los espacios en medios audiovisuales a la mitad. Sí. Entonces hay que garantizar que esas voces también puedan ser incluidas al debate electoral de partidos más pequeños y controlar también que los partidos grandes no hagan abuso de cierta posición dominante, por decirlo de una manera, a la hora de usar recursos para